y cómo se puede llegar a estas restricciones. Yo tengo varios casos de restricciones que se los voy a presentar bajo otro título, pero quizás el más conocido para quienes trabajan en el tema de la libertad religiosa en el campo de los derechos humanos sea lo que todos conocemos como el caso del turbante. Es el señor que perteneciendo es un señor de la India que se naturaliza en Canadá y que usa solamente el turbante que su religión pertenece al grupo de los Sikh, le exige. Que además, religión que le exige que no use otra cosa más que el turbante, digo, no es que el turbante admite alternativas. Trabajaba en la Compañía Real de Ferrocarriles y un muy buen día la compañía empieza a regular el uso de vestimenta adecuada y protectora de la salud de los trabajadores. Y entonces entran las regulaciones sobre el uso del casco. Este señor trabajaba en la supervisión nocturna de durmientes y otras cuestiones y le exigen que utilice casco, el casco de seguridad y no su turbante. Él se agravia diciendo que esto viola su derecho a la libertad religiosa y cuando le proponen una transferencia a otro puesto de trabajo dice: yo tengo que poder seguir haciendo este puesto, ejerciendo este trabajo donde estoy y manteniendo mi confesión. La empresa lo despide. Y, por supuesto, el señor va con su reclamo al Comité de Derechos Humanos del Pacto de 1966, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y el comité convalida la medida después de analizar la restricción impuesta por ley, la necesidad de asegurar la salud de la gente, como en este caso era un tema de seguridad, y entre otras cosas subraya esto, que la jurisprudencia de los tribunales regionales también va a ser suya, que es la actitud de neutralidad frente a cualquier religión o convicciones. Esto era para decir que si en lugar del señor con el turbante aparecía otro con una kipá o con un solideo o con un sombrero, digo, el requisito se le iba a imponer de todas maneras. El caso Binder, entonces, que es un caso temprano dentro de la vida del pacto, porque es un caso del año 86, es uno de aquellos que son básicamente clásicos en este tema. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, digo, la regulación tiene un límite y el límite es que hay determinadas cuestiones en las cuales la libertad religiosa se cruza con otros derechos y existe un límite a la pluralidad, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que no es a la pluralidad, pero bueno, no importa, por llamarlo de alguna manera, en materia de derechos. Es decir, las normas de derechos humanos tienen un límite claro en no proteger, en términos de derechos humanos, las apologías del odio racial o religioso que constituyan incitación a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia. Digo, esta es una expresión no protegida. Digo, básicamente este es el cúmulo de requisitos que hay que satisfacer, que hay que tildar cada vez que uno pretenda armonizar la convivencia de distintas confesiones, de distintos credos, de distintas convicciones en un determinado ámbito espacial por parte del Estado. Digo, si la libertad religiosa, si la religión y las convicciones tienen un aspecto absolutamente personal e individual, que es muy protagónico y que está ligado a esa concepción liberal de acuerdo a la cual cada uno diseña su plan de vida sin la injerencia del Estado, que debe de acotarse a su mínima expresión en estos campos, esa misma concepción liberal aporta como un dato de la modernidad la separación de la Iglesia y del Estado, es decir, la separación del poder religioso o poder espiritual del poder político o poder terrenal. Uno podría relevar a lo largo de la historia y de los tiempos que siempre hubo estados en los que una religión fue predominante, incluso desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico. Israel existe desde 1948 y el aspecto religioso es un aspecto predominante. El Tíbet, hasta la expulsión del Dalai Lama, tenía entre el 18 y el 49, tenía un aspecto religioso importante. Arabia Saudita tiene un costado religioso muy importante. Estos estados han existido durante una buena cantidad de años y la cuestión religiosa nunca alcanzó
a partir de estos estados, estatura política. Sin embargo, la estatura política viene. ¿Y viene cuándo? Viene en los últimos estertores del siglo XX. Digo, el devenir de las relaciones humanas y políticas, de las relaciones culturales, si se quiere, que había producido un cierto retraimiento de la cuestión religiosa durante los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, cede en el último cuarto de siglo, por decirlo así en números grandes, a una práctica más ortodoxa de las principales religiones monoteístas, si se quiere, señalando principales por la cantidad de fieles, y hay una suerte de línea difícil de trazar entre el poder espiritual y el poder temporal en algunos países. En el Irán del último cuarto de siglo, la gente pensaba, vio en el partido religioso la posibilidad de hombres más probos que pudieran ponerle fin a un gobierno que la mayoría tildaba de corrupto. Esto más acá o más allá de quienes pudieran haber intervenido para que el Shah no estuviera más en el gobierno del Irán. La realidad es que cuando el Ayatollah Khomeini llega a Irán en el 79, sin perjuicio de que existe siempre un presidente de Irán nombrado por un procedimiento distinto, la religión se transforma en una cuestión de Estado. Y esto no es solamente en Irán, sino que irradia en toda la zona del Medio Oriente. Esa cuestión de Estado supone una uniformidad de conducta por parte del pueblo, digo, Monseñor Bernardini lo planteó recién. Es claro que la vestimenta de las mujeres, la barba de los hombres, la prohibición del alcohol y la prédica 5 veces al día se transforman en normas de aplicación compulsiva. Uno podría decir que en la generalidad de los casos esto es tan practicado en la vida exterior, en las relaciones con el mundo exterior, como ignoradas probablemente en su manifestación privada. La generalización de la práctica religiosa por medios compulsivos se transforma en un instrumento de control social de una relevancia muy importante. Hay un código exterior que hace que todo el mundo tenga que actuar de una determinada manera en determinadas situaciones, que permite muy rápidamente identificar al infractor de estas normas, ¿no? Es claro que la islamización de la sociedad iraní fue tan compulsiva como fue su occidentalización o laicización varios años antes. Es decir, es una sociedad que fue occidentalizada un poco a los ponchazos y del mismo modo está siendo islamizada años después. Pero la religión es también cuestión de Estado en otros países, en países europeos, por ejemplo, en los cuales el fenómeno migratorio, por señalar solamente la última causa, permitió el crecimiento de comunidades con un alto grado de práctica religiosa, muchas veces más determinada por la protesta que la práctica religiosa expresa que por la intensa fe de los sin duda creyentes, ¿no? En estos contextos, la convivencia, el debate de la convivencia de múltiples religiones plantea problemas que no hacen al dogma de cada una de ellas en especial, sino que expresan insatisfacciones políticas importantes. Los conflictos se plantean en términos de derechos. Lo que uno recibe es un conflicto planteado en términos de derechos. El porte de los símbolos religiosos, por ejemplo, suele jugar en ambos extremos. Se lo prohíbe, como en el caso de la legislación francesa, que está vigente desde el 11 de abril de este año, o porque resulte obligatorio incluso para terceros, en el caso de la República Islámica del Irán, donde el código de vestimenta es obligatorio para todas las mujeres, así sean transeúntes. En el 2004, Francia prohíbe el porte del velo en la escuela pública y la iniciativa, que también rige en otros países de Europa, aprueba el análisis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 4 de diciembre del 2008, la Corte Europea de Derechos Humanos respalda a Francia en el caso Daugru. Daugru era el apellido de una niñita de 11 años, de confesión musulmana, que estando en el primer año de la escuela secundaria, fue expulsada del establecimiento porque se negaba a descubrirse en las clases de educación física y deportes. Existía una reglamentación interna en la escuela, según la cual para practicar deportes y educación física la gente tenía que vestirse de una determinada manera. Digo, si miramos un poquito lo que pasaba, por lo menos en la escuela pública argentina en la que yo fui, esto era así también, y estaba prohibido llevar la cabeza cubierta durante estas prácticas.
La Corte de Estrasburgo, en lo que es una práctica pacífica de la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos, trabajó en torno al concepto del margen de apreciación. Esto es quizás un tema para trabajar en otro ámbito, pero digamos que la Corte de Estrasburgo tiene un respeto especial y pone un especial énfasis en reconocerle a cada uno de los Estados partes en el Convenio Europeo la posibilidad de ser el mejor árbitro de cómo adecuar determinadas relaciones en el ámbito interno. Y entonces aquí juega con la noción de margen de apreciación también, y dice que la restricción, el reglamento que regía para las escuelas públicas francesas era un reglamento que suponía una restricción permisible, legítima, de la libertad religiosa, cuando esa libertad estaba en conflicto con los derechos y las libertades de los demás, el orden público y la seguridad pública. Y recuperó una doctrina propia, la del caso de Leyla Zane, que era un caso que la Corte había fallado en el 2005 contra Turquía y que tenía que ver también con el porte de velo en una sociedad que, como ustedes saben, decidió o optó por el laicismo, también de algún modo quizás un poco compulsivo en la época de Kemal Atatürk. La proporcionalidad de la expulsión de esta nena de la escuela pública la midió la Corte diciendo, bueno, no queda excluida del sistema de educación porque puede tomar cursos por correspondencia, y lo que la Corte dice es que esta interferencia está justificada como una cuestión de principio y que es proporcional al fin perseguido. El tribunal recorre todo esto que vimos recién, que la restricción esté prevista en la ley, que tenga un objetivo valioso y que sea necesaria en una sociedad democrática, esta es una fórmula usual, en la que varias religiones conviven en una misma población y en la cual resulta necesario imponer restricciones a esta libertad para reconciliar los intereses de los varios grupos y asegurar que las creencias de cada uno sean respetadas y no discriminadas. Esta es la palabra de la Corte. La Corte no obvia el análisis del secularismo en Francia y pasea por un informe que en ese momento llevaba unos años, que es el informe que presenta la comisión Stasi. Stasi era el presidente de una comisión nombrada por el presidente de Francia, Jacques Chirac, para trabajar el tema de la cuestión religiosa en Francia. Y ese informe pedido por el presidente francés señalaba que la visibilidad de símbolos religiosos era considerada por muchos como contraria al rol neutral que en ese campo debe jugar la escuela y que debe enseñar la igualdad entre hombres y mujeres. El tema del velo tiene un aspecto indisolublemente ligado a las cuestiones de género y de derechos de la mujer, que en la realidad se mezclan con la cuestión de la libertad religiosa, porque es muy difícil hacer una cirugía que permita colocar esto en compartimentos estancos. En realidad, antes de eso, bastante antes de eso, en el país vecino, en uno de los países vecinos a Francia, como es Suiza, en el 2001, la Corte Europea había resuelto el caso de Lucia Daslab. Lucia Daslab era una ciudadana suiza que era maestra en el sistema de educación pública de Ginebra. Los suizos tienen un sistema de educación pública del que están absolutamente orgullosos y que lo consideran un sistema modelo en Europa. Esta señora era maestra en la escuela pública y se había convertido al Islam y había decidido utilizar el velo. La prohibición del velo y de la vestimenta islámica, ella vestía con las ropas amplias que exige el Código de Vestimenta Islámico, estaban prohibidas en la escuela pública porque las normas reglamentarias señalaban que la escuela no debía de ejercer ningún tipo de incidencia en la decisión que los padres tomaran respecto de la educación que querían darle a sus hijos. La Corte Federal Suiza, que como tribunal interno opina antes de que el tema llegue al ámbito internacional, había expresado que la vestimenta y el velo eran poderosos, la palabra era poderosos, powerful, símbolos religiosos e inmediatamente visibles para los demás, que indicaban claramente que una persona pertenecía a una determinada religión. En este caso, esta era una maestra de niños pequeños
y el rol preponderante del maestro y esa intención de émulo, de copia de los niños fue tenida en cuenta por la corte, diciendo esto es tan poderoso que todos los niños van a querer ser como su maestra, y esto va a ir en contra del principio de libertad de los padres para la educación de sus hijos. Entonces la Corte dijo que se trataba de una medida que identificaba específicamente a un miembro de un credo y no a una mujer en cuanto tal, digo, no era este el tema. La realidad que el criterio del símbolo religioso poderoso es un símbolo que la jurisprudencia internacional va a hacer suyo. En la otra punta de esto, uno puede analizar el fallo que la misma Corte de Estrasburgo dio en marzo de este año, el 18 de marzo de este año, el caso Lauzi contra Italia, que es conocido como el caso de los crucifijos en los colegios. La señora Lauzi se presentó ante la justicia italiana y después ante la Corte de Estrasburgo a título propio en representación de sus hijos menores en ese momento, diciendo que el crucifijo colgado en las paredes de la escuela suponía una violación de la laicidad y del principio de imparcialidad de la administración. Es decir, la administración no tenía por qué dar ningún síntoma, ningún gesto que permitiera colocar a una religión en un lugar distinto que las demás. La Corte entra al caso Lauzi por una vía que me pareció ingeniosa. Reitero, como no soy especialista en libertad religiosa, quizás esto es algo que sea más frecuente de lo que yo creo. Pero básicamente la Corte entra porque dice: quien se ocupa de la administración del lugar, de la ordenación del lugar, es la escuela. Digo, esto no tenía nada que ver con el contenido de los programas, no tenía nada que ver con la forma como los profesores daban clase, era simplemente que ahí estaba colgado el crucifijo en la pared. Y la Corte dice, bueno, esto le toca al Estado, porque el Estado es el que dirige dentro de la escuela pública cómo se ambienta la educación. Y entonces entra a analizar esto. El gobierno italiano tomó cierta preocupación por explicarle a la Corte por qué los crucifijos estaban colgados en las salas de clase de las escuelas públicas y señaló que esto era el fruto de una evolución histórica en Italia y que le daba una connotación no solamente cultural sino identitaria, que corresponde hoy a una tradición que al Estado le parece importante perpetuar. El tema de que se presentara como un rasgo de identidad de Italia fue un tema muy fuerte para la Corte. La Corte hizo pie en esto para después decidir cómo lo hizo, que fue obviamente a favor de que los crucifijos siguieran colgados. Y el gobierno italiano dice, más allá de la significación religiosa que tenga el crucifijo, y la Corte va a decir, el crucifijo es antes que nada un símbolo religioso, aunque ello no agote su significación. El gobierno dice, más allá de la significación religiosa, el crucifijo simboliza los principios y los valores que fundan la democracia y la civilización occidental. Su presencia en las salas de clase, en las aulas, está justificada a este título. Simboliza los principios y los valores que fundan la democracia y la civilización occidental. La Corte dice, la decisión de perpetuar una determinada tradición forma parte del margen de apreciación del Estado. Yo no puedo subrogarme en el Estado y decir que eso está bien o está mal. Y el hecho de que Europa esté conformada por estados que son muy distintos los unos que los otros, en cuanto a su evolución cultural e histórica, es un tema que subraya la diversidad del contexto. La Corte señala entonces que nadie, esto es un tema procesal, pero bueno, no es un dato menor, nadie vino a decirme en qué medida los niños resultaban afectados por los crucifijos colgados, por lo tanto yo no tengo cómo pronunciarme sobre el efecto que estos crucifijos tengan sobre los niños en edad escolar. La Corte recuperó también el carácter eminentemente pasivo del crucifijo, dice el crucifijo está allí y no su existencia pendiendo de una pared no supone una actitud activa ni militante intentando hacer nuevos fieles.